Volvemos con más información aquí a Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando. Me voy hasta Washington con Dolia Esteves. Dolia, te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ti y al auditorio en ¿qué es hoy? Miércoles, martes. Ya no, Martes, sí, hombre, ya el no se martes sabe, ¿no? ya, sí. Ya casi Ah, llega Navidad. Bueno, está bonito. ah, Eh, habemos presidente. sí, habemos presidente confirmado oficial, porque el presidente, este Biden, desde muy temprano, después de las elecciones, el 3 de noviembre, durante prácticamente 7 semanas, sabido era que él era el que ganó la elección, pero ahora ya es ese triunfo ayer con la reunión del colegio electoral que se reunió en los 50 estados de Estados Unidos, se reafirmó y se hizo oficial el triunfo de Joe Biden. Él será el próximo presidente de Estados Unidos, va a tomar posesión el 20 de enero, porque así lo marca la Constitución, y pues ya es un hecho consumado. De tan es realidad que el próximo presidente de Estados Unidos es Joe Biden, que anoche mismo, después de que se dio a conocer el resultado del colegio electoral, el propio Putin, que se había negado o resistido a reconocer este triunfo hasta que el colegio electoral se pronunciara, ya reconoció el triunfo de Biden y le envió una felicitación. De ahí que quedan solamente dos presidentes en el mundo que no lo han hecho. Y uno de ellos pues es el mexicano, el presidente López Obrador, que hasta este momento no se sabe qué va a hacer. Eh, este, se le ha sugerido mucho que ya es hora de que reconozca este triunfo, pero no hay información respecto a qué es lo que va a hacer. Y bueno, los otros que tampoco lo han reconocido son líderes importantes del Partido Republicano, como el senador McConnell, que es el presidente del Senado de Estados Unidos, que todavía se resisten, y esta resistencia a reconocer un hecho ya oficializado, un hecho ratificado, un hecho que venció más de 50 demandas en los estados, en varios estados, empezando con los 4 más disputados, que eran Wisconsin, Georgia, Pensilvania y ¿cuál es Wisconsin, Michigan. Esos 4 estados que fueron los que recibieron el mayor número de demandas desafiando el resultado de esos estados que votaron por Biden. Todos fueron rechazados por las cortes estatales, federales e incluida por la Suprema Corte de Justicia, que tiene mayoría conservadora, que no quiso involucrarse en este pleito electoral en el que insiste todavía hasta este momento el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump no reconoce el triunfo, no ha dicho de Biden, no ha dicho si va a asistir a la transferencia de poderes del poder ejecutivo el 20 de enero, en poco más de en un mes, 5 días, ¿no? Que sería un acto pues prácticamente no visto en la historia moderna. Creo que hay un caso en el siglo antepasado de un presidente que al igual que Trump, se negó a aceptar que perdió y no asistió, pero es un hecho que pasó hace más de 200 años. Entonces, pues es muy preocupante la insistencia de Trump en decir que él ganó las elecciones y que hubo un fraude masivo y que le robaron el triunfo, porque eso está más que demostrado que no es el caso. Por ejemplo, el estado de Georgia contó 3 veces, hizo y contó y recontó 3 veces el resultado, y algunas de las veces el resultado era con más votos para Biden. Las instituciones electorales y la Constitución y la democracia de Estados Unidos probaron que están a la altura de un desafío tan enorme como el que montó Trump. Y este fue el mensaje que dio anoche a las 7:30 de la noche el presidente electo Joe Biden, en el sentido de que
de que prevaleció la ley, prevaleció el derecho, prevaleció la Constitución y pidió ya dar vuelta de hoja, que ya pasó esto, lo que hay que hacer ahora es buscar la unidad, porque este país está profundamente dividido, hay mucha polarización política y hay mucho riesgo de violencia, porque sabemos, Luis Alberto, que los seguidores, que son muchos, millones, que sí en efecto creen que le robaron la elección a Trump cuando es absolutamente falso y está corroborado y comprobado que no fue así, sí le creen y siguen saliendo a manifestarse, se crean situaciones muy tensas, muchos de los incluso políticos, funcionarios republicanos en los estados republicanos, en los estados que confirmaron el triunfo de Trump, perdón, el triunfo de Biden, por ejemplo, en el caso de Georgia, tienen ya seguridad, guardaespaldas, no pueden salir porque se les echan encima y los agreden. Entonces hay una situación de mucha tensión y depende mucho, pues, o depende casi todo de que Trump reconozca el triunfo de Biden y diga, bueno, pues ya así fueron las cosas, pero es muy mal perdedor, no le gusta perder y prefiere pues prácticamente quemar la casa antes de reconocer que perdió. Entonces van a ser 5 semanas, menos de 5 semanas muy tensas aquí en Estados Unidos, pero pues esperemos que prevalezca, que sigan prevaleciendo la fuerza de las instituciones y que pues se pueda dar la vuelta a la página, porque también tenemos una situación muy crítica, muy grave diría yo, con la pandemia. Eso es lo más admirable de todo esto, que esta situación tan difícil, tan tensa entre Trump y Biden, o provocada por la negativa de Trump de comportarse como un presidente institucional, se da en un contexto muy difícil de una pandemia que ya rebasó los 300,000 muertos y hay un promedio de muertes de 2,400 al día, diario, un promedio diario de 2,400 y pues en este contexto, como decíamos la semana pasada, Luis Alberto, hay una pequeña luz al final del túnel, que es que ya se inició a partir de ayer esta campaña de proporciones históricas. Nunca se había visto una campaña de esta naturaleza, ni cuando se vacunó contra el polio. Una campaña para vacunar a la mayor parte de la gente. Se empezó ayer con los trabajadores del sector de salud, con enfermeras y con médicos, y se va a continuar a medida que las empresas, que las compañías farmacéuticas puedan producir más vacunas. Biden promete que se vacunarán 100 millones de personas al mes en cuanto él tome posesión. Va a depender de si hay suficientes vacunas para tanta gente. También hay mucha gente que se resiste a aceptar la ciencia, a aceptar que es una vacuna segura, que si bien se aceleró su producción, no se quemaron etapas, se aceleraron las etapas, pero cumplió todos los requisitos de la ley, es cierto, de la estipulación para aprobar una vacuna, por eso la aprobaron la semana pasada las autoridades pertinentes, pero hay mucha gente que sigue escéptica y hay mucha gente que le cree a Trump que la pandemia simplemente es una farsa. Acaba de salir esta mañana una encuesta que indica que 25% de los encuestados dicen que probablemente no se van a vacunar o que simplemente no se van a vacunar. Y coincidentemente esas personas que dicen que no se van a vacunar o que probablemente no se van a vacunar es en los sectores más atrasados, que es lo que le llaman aquí las zonas urbanas, las zonas rurales de varios estados de Estados Unidos que votaron por Trump. Entonces tenemos también esta situación, ¿no?, de que 25% pueden no vacunarse,
aunque pues sí se lograría algún tipo de inmunidad comunitaria, porque los especialistas dicen que con 70% de los vacunados, si se vacuna el 70% de la población, ya se podría alcanzar ese tipo de inmunidad. Pero va a continuar la campaña a favor de que un número cada vez mayor se vacune. El hecho es que el día de ayer ya se inició esta campaña con primero los trabajadores del sector de salud, después van a seguir los ancianos en los asilos y después van a seguir los trabajadores esenciales, maestros, bomberos, policías, gente que entra en contacto directo con el público, y así se van a ir yendo Muy hasta bien. pues, hasta que se cumpla el calendario de las vacunaciones. Dolia, te agradezco. Me quedo con eso. Tampoco puedo creer que pues, el presidente, tampoco, no, solo dos presidentes en el mundo no han felicitado a Joe Biden. Uno de ellos es López Obrador y Y Donald el de Trump. Brasil, Y Bolsonaro. el de Brasil y Bolsonaro. Bueno, es decir, Dos increíble. Bueno, ya latinoamericanos, imagínate. dos latinoamericanos. Ese es un dato duro importante en medio de todo lo que implica ya pues en enero, ¿no? El día, la toma de protesta y como dices, se vivirán semanas tensas. Esperemos que esto no pues suba de tono, porque a lo mejor es como negocia el mismo, es una especie de estilo del mismo Donald Trump, negociar. O sea, es un bully, vaya, subir el precio, ¿no? Para que Pues no... sí, pero ahorita ya está dando patadas de ahogado, ya no hay nada que negociar, ¿no? Ya es un hecho, ya lo único que le queda es comportarse con un poco de dignidad y pasar a la historia, pues como lo que vaya a pasar a la historia, ¿no? Pero el punto es Muy bien. que un personaje, obviamente un presidente muy polémico. Esperemos que las próximas 24 horas ya el presidente López Obrador reconozca este triunfo. Si no, pues ahí seguiremos esperando, supongo. Está bueno. Nos llamamos en la semana a otro enlace porque el viernes yo me voy de vacaciones y nos dices el viernes, bueno, a la casa, ¿no? Obvio, aquí, para la casa. Ya, Sí, para, vacaciones a la casa, ¿no? Sí. exactamente, aquí en la recámara. Abrazo, Dolia. Estamos en contacto. Ok, un abrazo, saludos a todos.